Cuando pensamos en comunicación, a nuestra mente viene un mundo y un significado de pensamientos que nos llevan y nos recuerdan a cuando hacemos una plática, cuando enviamos un mensaje, un correo, un mail. Y justamente sí, pero detrás de todo ese proceso hay que tener en cuenta la historia que se forja atrás de la comunicación y cómo es que llegamos a los procesos que tenemos hoy en día. Pues recordemos que no siempre fue así y que pues la comunicación, al no ser lineal, sino ser un camino de errores y aciertos, pues nos permite tener un amplio panorama, por supuesto más grande de lo que podemos entender más allá de una plática y también más allá de una relación de dos personas o de un mail. Para ello es importante tener en cuenta algunos factores que nos menciona Marlet en su obra, por ejemplo. Primero, las condiciones espaciotemporales en donde se va a desarrollar la comunicación y algunos otros ejes, por ejemplo, los flujos, las intervenciones y por supuesto los datos que se van a ocupar en la transmisión de mensajes. En ese sentido, Matelart sostiene que la comunicación ha sido fundamental en la construcción y transformación de la sociedad a lo largo de su historia y que su evolución ha desafiado las concepciones tradicionales del progreso lineal. Así pues, iniciemos por aceptar que la comunicación es resultado de su contexto espaciotemporal. La comunicación no es lineal, eso nos queda claro, pues esta se va configurando de acuerdo al contexto, a la economía, a la sociedad, a la religión o a los poderes, esto por mencionar algunas variables. Y uno de esos contextos muy poderosos es la religión. Recordemos que este es un potenciador de la comunicación en las masas y que lamentablemente no es cuestionado. En ese sentido, si vemos el espectro de la comunicación en la religión, todavía sigue siendo lineal porque no siempre se cuestiona y no siempre se es crítico con lo que se nos dice en la religión. Esto por supuesto con todo respeto a las personas que profesen alguna religión en específico. Sin embargo, pues es importante tener estas consideraciones en cuenta. En cambio de lo que Marlet sugiere, que la comunicación no es lineal, porque, un ejemplo, emisor da una orden, intenta apelar a al que recibe, a su receptor. En ese sentido, pues el receptor va a ir retransmitiendo lo mismo que le dijeron sin cuestionar, sin razonarlo. Y justamente pues eso genera de que pues se puedan dominar masas. En un momento más vamos a abundar más en eso. Y en ese sentido, si lo comparamos con otro contexto en el político económico, sí lo podemos comparar, sí lo podemos criticar. Pero en el caso de la religión, pues es un caso pues muy delicado que pues todavía mayoritariamente no nos atrevemos a tocar. En este contexto se hilan 4 historias alrededor de la comunicación: los flujos, el vínculo, el espacio y la medida, de las cuales por supuesto se desprende toda la historia, por supuesto, más relevante de la comunicación y de la cual seguimos trabajando hoy día. La primera parte es la de la domesticación de flujos de comunicación, donde intentamos entender una sociedad en movimiento, pero también cómo las ideas de progreso y de una sociedad perfectible son la bandera de una naciente comunicación moderna. La segunda historia se encarga de estudiar el lugar que ocupa la comunicación en la concepción y en la fabricación del vínculo universal. En la tercera, la historia se inclina por el espacio geográfico, por supuesto, y comienza trazando la evolución de las visiones geopolíticas de la comunicación. Y por último llega la medida, que es el individuo calculable en 3 dimensiones, en la cual, pues aparte de poder comunicarnos, también podemos entendernos como números, como datos y como entes manipulables. Matelart sostiene que la comunicación ha jugado un papel fundamental en la transformación de la sociedad, pero no siempre en una dirección de progreso lineal. Matelart dice que la comunicación ha hecho que la gente vea las cosas de manera diferente. Ahora que nos podemos cuestionar y podemos ver qué es lo que realmente sucede en el mundo, podemos ser más críticos y podemos ver que no todo avanza siempre de la misma forma. Los medios de comunicación a veces son controlados para controlarnos, a la gran mayoría, por supuesto. Por ello, Matelart defiende su tesis: cuestionar si avanzamos como sociedad de manera correcta. Y pues bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias.